Bienvenido, doctor, al campus virtual de Megalabs. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, doctor. Entonces, cuando usted esté listo, comenzamos. Ya empezamos entonces. No sé si ahí si se ve correctamente Se ve la imagen. perfectamente y se oye bien, mejor ahora. Jeje. Bueno, este, la finalidad de esta charla es hacer la presentación de un nuevo antidepresivo, en el sentido de que es nuevo porque todavía no está disponible en nuestras latitudes, sí en el norte. Y más que nada es nuevo porque es el primer y único medicamento de un grupo nuevo que tiene un mecanismo de acción de los que más adelante vamos a hablar. Pero yo traté de dar orientación a esta presentación en función de esta actividad tan interesante organizada por Megalabs con respecto a la inmunidad como eje terapéutico de la medicina del siglo XXI. Entonces, voy a empezar haciendo un poco una correlación en algún sentido entre la depresión y la inflamación, que ha sido mencionada repetidas veces en la mayor parte de las presentaciones anteriores, porque es un área de investigación importante, intensa, pero en la cual todavía no se saben, no hay demasiadas certezas. Los pacientes con enfermedades inflamatorias tienen una mayor prevalencia de depresión que los que no tienen esas enfermedades. Pero entre los pacientes que padecen un trastorno depresivo mayor, hay indicadores inflamatorios humorales más elevados que en los pacientes en comparación que no tienen depresión, aún sin que haya una enfermedad que explique ese aumento de los factores inflamatorios. Y también sabemos que los pacientes tratados por distintas enfermedades con citoquinas o con medicamentos proinflamatorios corren un mayor riesgo de desarrollar depresión que los que no son tratados con esos medicamentos. Entonces me pareció interesante el revisar algunos trabajos y me resultó particularmente interesante porque habla de cuál es el papel de la inflamación en la depresión, pero de una perspectiva comprensiva, evolutiva. ¿Qué es un poco en síntesis lo que podemos decir respecto a esto? Nosotros hemos ido, como todos los seres vivos, hemos ido generando un equipamiento de genes que siguen las leyes de la selección natural explicadas por el darwinismo hace ya mucho tiempo y por el evolucionismo, en lo cual han ido en los seres vivos y en los mamíferos que somos y en los seres humanos que somos, dentro del grupo de los primates, hemos ido seleccionando un conjunto de genes que nos protegen de la acción agresiva, digamos, y peligrosa de los rivales, de los depredadores y en particular de los patógenos, de los microorganismos patógenos responsables de la mayor parte de los cambios evolutivos y que explican un poco que el sistema nervioso central y el sistema inmunológico sean dos sistemas profundamente interconectados y con seguridad los más complejos que existen en los sistemas biológicos de los seres vivos. Ahí en donde pueden ver que se habla de la selección de los genes, dice selección natural, que es un error, que sería un lapsus interesante, pero del que no me hago responsable porque la que me escribe el PowerPoint es la secretaria, así que hay que ir con el inconsciente de ella, no con el mío, ¿no? El tema es que con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años, en los últimos 100 años o 150 años, el estrés cambió. El estrés ya no procede tanto de los depredadores o de los rivales, no es tanto el riesgo de ser heridos, inclusive desde el punto de vista de los agentes patógenos, hay muchos menos de los que hubo
a pesar de que en este momento estamos viviendo la catástrofe esta de la pandemia del COVID-19, del 19, que es una catástrofe, pero igual ustedes piensen en todas las enfermedades infecciosas que han ido desapareciendo. Y que prácticamente algunas enfermedades como el cólera o como la tuberculosis o como etcétera, etcétera, son o excepcionales o no hay más en el mundo. Pero el paquete de genes que se han ido seleccionando para enfrentar al estrés son antiguos, no saben que ha cambiado tanto el mundo. Y por lo tanto, el estrés principal contemporáneo, que es el psicosocial, que es un estrés estéril, sin microorganismos, activa el mismo sistema inmune que activaban antes los patógenos. Y entonces es interesante hacer un paralelismo entre la reacción general de enfermedad o la sickness behavior, caracterizada por la letargia, la somnolencia, la falta de apetito, la falta de sed, el lentecimiento cognitivo, o sea, todo un ahorro de energía para que esa energía metabólica se orientara a la lucha contra los gérmenes o la posibilidad de que aparecieran gérmenes si lo que había era una herida, tienen un parecido muy importante con una de las patas fenoménicas, digamos así, de la depresión: la falta de energía, el cansancio, la anedonia, la incapacidad de hacer cosas, también el enlentecimiento de los procesos cognitivos. De manera que uno puede hacer un paralelismo y pensar que una parte de los síntomas centrales en los cuadros depresivos tienen un común denominador con la conducta, la reacción general de enfermedad. Bueno, es bien conocido, ya se ha visto a lo largo de toda esta actividad, cómo la inflamación implica la activación de una serie de proteínas y células que luchan contra los patógenos o contra los factores inflamatorios, particularmente la activación de los linfocitos T trae como consecuencia la activación de las citoquinas proinflamatorias, de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, de los macrófagos y los polimorfos nucleares, como hemos visto a lo largo de esta actividad. El aumento de la temperatura, la fiebre, que es una forma de luchar contra los microorganismos que nos están atacando. Por cada grado de temperatura que tenemos, que nos aumenta en el cuerpo, significa un mecanismo eficaz de lucha contra muchos microorganismos. Y de la perspectiva evolucionista, tenemos que tener en cuenta una cosa: la reacción general de enfermedad provoca una inhibición y una disminución de la movilidad, de la vigilia, etc. Pero eso, en la época de los depredadores, nos dejaba indefensos frente a la amenaza o la acechanza de estos, y entonces ese estado se acompaña de un estado también de tensión, de hipervigilancia, con una activación del arousal que es en cierto modo muy similar al de la ansiedad. Y tengamos presente que la ansiedad acompaña con mucha frecuencia a la depresión, con mucha frecuencia. Es como de alguna manera un cuerpo sólido y su sombra. La depresión y la ansiedad. No es que todas las depresiones transcurran con ansiedad, pero es una combinación de síntomas extremadamente frecuente. Recordemos que en la antigüedad, y en la antigüedad no muy antigua, porque estamos hablando de ciento y pocos años atrás, la mitad de los seres humanos que nacían morían durante la infancia como consecuencia de las enfermedades infecciosas. No había vacunas, no había antibióticos, de manera que la mayor parte de la evolución adaptativa fue justamente para sobrevivir a las infecciones. En las sociedades modernas, especialmente en las sociedades urbanas, han disminuido la cantidad de agentes patógenos, por lo que decíamos, por la pasteurización, por la asepsia, por las vacunas, pero también han disminuido los microorganismos y los parásitos simbióticos, la microbiota intestinal, de la piel, de la boca, de la nariz, etcétera, que contribuía a regular el sistema inflamatorio y que tienen una acción antiinflamatoria. Y vemos cómo cada vez en la medicina le estamos dando más importancia justamente al papel que juegan estos microorganismos amistosos
que llamados viejos amigos, old friends, que son importantes para la regulación de nuestro sistema de respuesta al peligro. Como dijo el doctor Bustin al principio de las actividades de hoy, la eficacia de los antidepresivos es aproximadamente del 30%. En la mayor parte de las investigaciones se trata depresiones mayores con un antidepresivo y se compara con un placebo. Y la respuesta del placebo está entre el 25 y el 30%, y con los antidepresivos alrededor del 60%. O sea que hay un 40% de depresiones que no mejoran con los medicamentos. Y se ha encontrado que existe una correlación entre la respuesta pobre a los antidepresivos y los niveles elevados de inflamación. O sea que uno de los factores que se ha identificado como causa de la resistencia a la respuesta a los antidepresivos es que existan indicadores de inflamación elevados. ¿Por qué mecanismo ocurre esto de la resistencia? Podríamos plantearlo de esta manera. Existiría una primera vía que es conocida desde hace mucho tiempo y que ha sido hace muchos años postulada por la psiconeuroinmunoendocrinología, en la que se sabe que el estrés provoca un elevado nivel de cortisol, que esto desregula el funcionamiento del eje córtico hipotálamo hipófiso suprarrenal, y esto termina en una desensibilización de los receptores para los glucocorticoides, que son los antiinflamatorios más potentes que tiene el organismo, y una atrofia del hipocampo con una pérdida de células y de neuronas. Y sabemos que para provocar neurogénesis hay una serie de factores higiénicos, dietéticos, el ejercicio, etcétera, etcétera, que aumentan el número de neuronas del hipocampo, como también lo hacen los antidepresivos y el litio. Pero también existe una segunda vía de acción negativa, digamos, de los factores inflamatorios a través de los inflamasomas, que son proteínas plasmáticas provocadas por las células de la médula de los huesos, de la médula ósea, que actúan en presencia tanto de patógenos como de los estresores estériles. Y estos inflamasomas en marcha la cascada de acontecimientos que implican el aumento de las citoquinas y el aumento de los DAMPs, que son estas moléculas, proteínas que tienen que ver con la afectación de los receptores para los glucocorticoides. Y también los DAMPs están en una conexión estrecha funcional con las catecolaminas, que son, digamos, los neurotransmisores que se han considerado y se siguen considerando como básicos para la comprensión tanto de la depresión como de la ansiedad. De manera, por ejemplo, un tono alto de noradrenalina podría implicar una activación de los DAMPs con toda la cadena de sucesos que ocurren posteriormente y que terminan en la atrofia del hipocampo y en la disminución de los factores tróficos del cerebro. Es así que hay numerosos estudios post-mortem de personas que murieron por suicidio y que padecían depresión, porque no todos los que se suicidan están deprimidos, en donde se han encontrado factores proinflamatorios en diversas regiones cerebrales, pero especialmente en las regiones anteriores del lóbulo frontal y prefrontal. Bueno, y entonces, tratando de profundizar un poco más en el tema de la vinculación entre inflamación y depresión, encontré este otro artículo del año 2011 de los mismos autores, Redson y Miller, que plantean tres preguntas interesantes. La primera, ¿es entonces la depresión una enfermedad inflamatoria? La segunda, la depresión con titulación de factores proinflamaciones altos en la periferia, en la sangre, ¿serían un subtipo dentro de las depresiones? Y la tercera pregunta, tal vez la más interesante, dice: si respondemos a estas dos preguntas anteriores, ¿esto nos va a ayudar a desarrollar nuevos fármacos antidepresivos? Y entonces
constataron a través de numerosos metaanálisis que los mediadores inflamatorios de pacientes deprimidos están elevados con respecto a los pacientes control sin depresión, y que esos mediadores inflamatorios de los pacientes deprimidos elevados igual están mucho menos elevados que las enfermedades autoinmunes como la poliartritis reumatoidea o en fin, enfermedades autoinmunes importantes y considerables, pero que esos aumentos, por ejemplo, de PCR entre 3 y 5, un poco por encima de 5, esos aumentos son significativos, son crónicos, aunque sean leves en comparación con las enfermedades autoinmunes, y son similares a los que se ven en las enfermedades cardiovasculares, en los accidentes cerebrovasculares, en la diabetes, en algunos cánceres, en la demencia también, en la esquizofrenia. De manera que habría un grupo de enfermedades que tienen las características de ser crónicas y cursar con indicadores inflamatorios relativamente leves, pero significativa y duraderamente elevados. Y la estadística dice que la tercera parte de los pacientes que padecen depresión mayor tienen esos valores que acabo de mencionar elevados. Entonces, habría evidencias de que la depresión con inflamación sería un subtipo bien definido. Y esto también se puede proponer por el hecho de que los pacientes que reciben con antecedentes de depresión, de algún episodio depresivo, que reciben interferón para su tratamiento, dosis elevada de interferón, tienen un 50% de riesgo de desarrollar un episodio depresivo mayor en los 3 meses siguientes al inicio del tratamiento. Muchísimo más que los que no tienen antecedentes. Y que el 90% de los pacientes con tratados con interferón desarrollaron al menos 1 o 2 síntomas depresivos, casi siempre fatiga, cansancio y algún otro. Y los pacientes que tenían elevado la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, eran pacientes en los cuales se podía anticipar un mayor riesgo de depresión en el futuro. De manera que podemos afirmar que la inflamación tiene pues un papel en la patogénesis de las enfermedades autoinmunes, de las enfermedades neurológicas, de las enfermedades metabólicas y también las enfermedades psiquiátricas más importantes, la psicosis, los trastornos afectivos mayores, los trastornos por ansiedad importantes y las demencias. Bueno, y entonces ahora pasando a lo que sería la segunda parte, digamos, de esta charla, que es la presentación de este nuevo medicamento, de la vilazodona. Yo encontré un estudio interesante del año 2017 en que se hace una comparación de los efectos inmunogenómicos de la vilazodona y de la paroxetina con respecto en depresión tardía. Porque no había muchos otros estudios anteriormente que midieran el poder antiinflamatorio de los antidepresivos. Y las conclusiones de ese estudio fueron que la respuesta en cuanto a los síntomas depresivos para la vilazodona eran similares a los de la paroxetina para el tratamiento de la depresión, pero que había un mayor efecto de la vilazodona con respecto a la paroxetina con respecto a los factores inflamatorios. O sea que la vilazodona tendría algún efecto antiinflamatorio. Lo que no quiere decir que esas propiedades antiinflamatorias tuvieran que ver con la respuesta. No quiere decir eso. Con eso se puede sacar esa conclusión. Pero es algo interesante porque no existen claramente evidencias con otros antidepresivos. Repasando algunas publicaciones recientes sobre la efectividad de la vilazodona en el tratamiento del trastorno depresivo mayor y en el trastorno de ansiedad generalizada, yo acá extraje alguno de la bibliografía que encontré, la opinión de expertos sobre el descubrimiento de fármacos que muestran resultados muy similares de la vilazodona con los fármacos, con otros antidepresivos en la mejora de la depresión mayor y de la ansiedad generalizada. Este es un trabajo del año 2013 que compara vilazodona con placebo, 250 pacientes más o menos en cada grupo, y en donde
la evolución de los síntomas medidos por la escala de Montgomery-Åsberg o el Clinical Global Improvement o la escala de Ham para la ansiedad muestran claramente la efectividad de la vilazodona en comparación con el placebo. En esta publicación, Core Evidence, que plantea cuál es el lugar de la vilazodona para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, es un metaanálisis de muchos trabajos que la conclusión a la que llega es que la efectividad para depresión de la vilazodona es igual a los inhibidores de la recaptación de la serotonina y los de la inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y que también es un tratamiento efectivo para el tratamiento de la ansiedad generalizada. Y los estudios comparativos, que hay varios con citalopram, con sertralina, con vortioxetina, con milnacipran, muestran eficacia similar en la respuesta antidepresiva y no de un modo muy claro o significativo, pero tal vez mayor para la ansiedad generalizada. ¿Y esto cómo podría explicarse? Por el mecanismo de acción de la vilazodona, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, como el amplio grupo de fármacos ya conocidos y utilizados en los últimos 30 años, pero además es un agonista parcial de los receptores 5-HT1A, serotoninérgico, el mismo mecanismo de acción que tiene el ansiolítico buspirona y que es el primer fármaco que combina o que se ha demostrado que tiene estas dos acciones simultáneamente. Entonces, con respecto a la droga en sí mismo, estos son algunos datos que, bueno, son los datos propios de la farmacología. La absorción es la concentración plasmática proporcional a la dosis. Se llega al estado estacionario de este medicamento en el tercer o cuarto, a partir del tercer día de haberlo empezado. Se metaboliza fundamentalmente por vía hepática, tiene una vida media de 25 horas, una T máxima de 4 a 5 horas. Para su absorción requiere alimentos, tiene una absorción muy mala si no se toma con alimentos, y no le afectan su absorción ni los inhibidores de la bomba de protones, que un alto porcentaje de la humanidad toma o tomamos, ni el etanol. Se une en el 96 al 99% de las proteínas plasmáticas y se metaboliza de la siguiente manera. Es secretada por la orina el 1% y con las heces el 2%, y es metabolizada fundamentalmente por el CYP3A4 del sistema microsómico hepático, por lo que tiene interacciones con los inhibidores de esta enzima, que puede, por ejemplo, el ketoconazol aumentar la concentración hasta el 50%, ojo con las intoxicaciones, y los inductores del CYP3A4, como la carbamazepina, pueden disminuir sustancialmente la concentración, con toda la larga lista. Y recordemos siempre que el jugo de pomelo es un inhibidor del CYP3A4 que puede disminuir la concentración de este fármaco y de muchos otros, que a veces uno lo toma como un dato menor o anecdótico, y sin embargo yo tuve la experiencia de una paciente que, si yo no sabía ese dato, era una paciente de una depresión resistente hace ya muchos años, que tomó cantidades asombrosas de antidepresivos de los que usábamos en otras épocas, tricíclicos, y no mejoraba cuando tenía el perfil clínico de una persona que podía mejorar, hasta que un día, después de haber leído sobre el jugo de pomelo, le consulté, porque era letra chica, y la señora tomaba 5 o 6 litros diarios de jugo de pomelo, con lo cual fue suspender el jugo de pomelo y mejorar enormemente el efecto clínico del tratamiento. Bueno, según la FDA de los Estados Unidos, es un medicamento de elección de primera línea, junto con los otros antidepresivos y los otros medicamentos que han probado su utilidad, para el tratamiento del trastorno depresivo mayor y el trastorno por ansiedad generalizada. Y es posible, aunque no está aprobado su uso en este sentido, que sea útil para el tratamiento de trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno complejo que tiene la característica de ser adquirido en cualquier momento de la vida a partir de una experiencia traumática importante, y que tiene
una gran superposición de síntomas de ansiedad y de síntomas de depresión con esas características propias, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de la vilazodona? Como en cualquier otro medicamento, la hipersensibilidad a la droga, no se puede usar concomitantemente con los IMAO no reversibles, no conviene utilizarlo con medicamentos serotoninérgicos potentes como el linezolid, el azul de metileno, porque puede provocar el efecto secundario tal vez más complicado, que es el síndrome serotoninérgico, como está marcado acá. Los efectos secundarios más peligrosos, aunque poco frecuentes, son el síndrome serotoninérgico, y como todos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, se han visto ocasionalmente el síndrome hemorrágico. Y también, como todos los antidepresivos efectivos para tratar las depresiones, cuando no sabemos que es un paciente bipolar y lo tenemos solamente con un antidepresivo, puede inducir un switch a la euforia o a la manía, que es parte, me parece, de la práctica clínica que nos ocurre a menudo, que nosotros llegamos al diagnóstico de bipolaridad cuando, por el uso de un antidepresivo, el paciente inesperadamente tiene un switch. Desde el punto de vista de los efectos menos importantes, son relativamente frecuentes los gastrointestinales, un 20% de pacientes tienen diarrea o malestar digestivo, los dolores de cabeza, y con mucha menor frecuencia, porque según las publicaciones, este es un medicamento en general con una muy buena tolerancia, se pueden ver otros, como les decía, menos frecuentes, que son más o menos los comunes a todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero son poco frecuentes. ¿Cómo se titula este medicamento? Hay que empezar con una toma diaria con la comida de 10 miligramos que se mantiene durante 7 días y luego se aumenta a 20 miligramos durante otros 7 días y según cómo vaya evolucionando la sintomatología clínica se puede llegar hasta una dosis de 40 miligramos siempre en una. Y cuando lo queremos sacar, tenemos que tener en cuenta que es un medicamento que puede provocar un síndrome de abstinencia y por lo tanto también hay que irlos bajando y suspendiendo gradualmente. Bajar de 40 a 20 miligramos durante 4 días, luego de 20 a 10 miligramos por 3 días y recién ahí suspenderlo para evitar el malestar de síndrome de abstinencia. En cuanto al uso en poblaciones especiales, no se deben usar dosis diferenciales para pacientes geriátricos ni pacientes con insuficiencia hepática o renal, porque no existe un riesgo de toxicidad por esas características. No hay evidencia de que el medicamento sea adictivo, que genere adicción. No hay datos, por supuesto, para el uso durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que en el último trimestre puede haber un riesgo de síndrome de abstinencia para el bebé cuando nazca o de enfermedad pulmonar persistente de recién nacido. O sea que es un medicamento que evidentemente no debemos usar durante el embarazo. No hay datos con respecto a la lactancia y bueno, y eso es lo que tengo para decirles con respecto a la vilazodona, que, como les decía, ni yo tengo experiencia ni la tenemos, creo yo, en Latinoamérica. Este es el lanzamiento, pero lo interesante es que vamos a disponer en nuestro arsenal terapéutico de un nuevo tipo de antidepresivo con un perfil especialmente interesante para las depresiones ansiosas y tal vez también con un perfil interesante para los pacientes que cursan con las cada vez más frecuentes enfermedades inflamatorias que se podría decir con bajos índices de actividad proinflamatoria, pero como decía la doctora que me precedió en el uso de la palabra, las enfermedades dolorosas, las enfermedades estas que son cada vez más frecuentes y que hay cada vez más consultas y que son cada vez más difíciles de tratar y que se tratan en buena medida con antidepresivos, que son de los medicamentos más exitosos para la fibromialgia y para ese tipo de enfermedades. El hecho de que tenga una acción antiinflamatoria permite tener una expectativa, a ver cómo va a incidir en ese aspecto de estas enfermedades. Recordemos que los pacientes con altos títulos de factores proinflamatorios
tienden a conformar el grupo de los pacientes con depresiones resistentes y que a menudo existiría entonces se puede decir que habría una vulnerabilidad genética compartida con muchas enfermedades metabólicas y con la obesidad. Acá repaso como conclusión la actividad inflamatoria de la vilazodona, la familia a la que pertenece, el efecto ansiolítico por ser un agonista parcial 5-HT1A, y les recuerdo que este medicamento, la aprobación de este medicamento para el uso como primera línea en la depresión y en la ansiedad generalizada. Está demostrado que la efectividad en estos trastornos es similar a los buenos medicamentos que ya conocemos, que la tolerancia es buena, inclusive podría tener algunas ventajas en ciertas poblaciones. Estaría particularmente entonces indicada en las depresiones ansiosas, como ya hemos dicho más de una vez en esta charla, o las depresiones con marcadores inflamatorios ligeramente elevados, como una PCR de más de 3 o alrededor de 5. Bueno, entonces les agradezco la atención y quedo con mucho gusto a la disposición por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Para hacerle. La primera de ellas es, ¿podrían utilizarse los antiinflamatorios como potenciadores antidepresivos en las depresiones resistentes? Bueno, en alguna de las presentaciones anteriores esa pregunta ya fue respondida y todavía no existe, digamos, sistemáticamente publicaciones que demuestren el uso de los antiinflamatorios en las depresiones crónicas, en las depresiones resistentes o en los casos más graves. Por un lado. Por otro lado, doctor. También... ¿Perdón? Sí, no. Adelante, por favor. No, le decía que, sin embargo, los que ya tenemos unos cuantos años en este oficio y tal vez más de lo que deberíamos, pero bueno, sabemos que, o a menudo sabemos que agregar un antiinflamatorio, ácido acetilsalicílico o seléctrico o algún antiinflamatorio en los pacientes con patologías graves crónicas puede mejorar el pronóstico o la evolución de esos pacientes, a pesar de que no se puede afirmar. Más que nada, lo interesante es que existe una nueva vía de investigación y desarrollo de fármacos que van a ir para el lado de buscar ese componente inflamatorio en las depresiones con inflamación, que ya como vimos son por lo menos la tercera parte de las depresiones mayores y un porcentaje importante de las depresiones resistentes. O sea que más que nada creo que se puede tener una expectativa con respecto al uso de medicamentos antiinflamatorios como potenciadores de los antidepresivos. Ahora sí, gracias, doctor. La próxima pregunta. ¿Deberían utilizarse antidepresivos siempre como parte de un combo en las enfermedades autoinmunes? Y yo diría que siempre no, que eso depende de la clínica, de que presenta el paciente en particular. Algunos antidepresivos, como la duloxetina, pero algunos otros también antes, en otras épocas, se usaba más la sertralina o la fluoxetina, son muchas veces parte de los combos que se hacen para las enfermedades autoinmunes. Por dos motivos, porque estas enfermedades, como vimos, tienen en la depresión un aspecto importante de su sintomatología y también por el efecto sobre el dolor y eventualmente antiinflamatorio de los antidepresivos. Pero eso lo tiene que manejar el médico tratante, especialista en este tipo de enfermedades autoinmunes, paciente a paciente, porque también los antidepresivos pueden tener efectos secundarios indeseables o pueden estar contraindicados en función de otras patologías somáticas de los pacientes. De manera que como uso generalizado siempre incluir antidepresivo en un combo en una enfermedad autoinmune no tendría lógica, es paciente por paciente. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. La próxima pregunta entonces. De acuerdo al perfil farmacológico de la vilazodona,
¿en qué paciente sería de primera elección? Y bueno, en primera instancia es un medicamento de primera elección en pacientes que tengan un trastorno depresivo mayor, eh, que tengan más de cierta edad, porque con los años aparecen una serie de condiciones crónicas que son proinflamatorias. Con los años las personas vamos teniendo una cantidad de dolencias que tienen que ver con estos procesos inflamatorios de los que hemos hablado en esta actividad, y también por el buen perfil de efectos secundarios, por el hecho de la no hepatotoxicidad y la no renotoxicidad. O sea que esa es una población que se podría decir que es, pues, claramente tendría indicación de este medicamento. Y después, por supuesto, en las depresiones ansiosas, porque en cierto modo es en una sola molécula tenemos un antidepresivo efectivo y un ansiolítico efectivo. Para la ansiedad generalizada, como todos sabemos, la buspirona es una buena indicación para la ansiedad generalizada, pero no para otros tipos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno por pánico o algunas fobias. Pero para los pacientes que tienen ansiedad generalizada, que evidentemente es un trastorno que tiene un área de superposición clínica y biológica muy importante con la depresión, es un fármaco para tener en cuenta como primera elección. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas de sus colegas que nos han dejado en el chat. La primera Sí, de ellas, ¿la vilazodona sirve para un paciente depresivo y que sufre de fibromialgia? y bueno, en primera instancia, por lo que acabo de decir, aclaro, yo no tengo experiencia personal, porque este medicamento todavía no está disponible en Uruguay y creo que en el resto creo que este es el lanzamiento para Latinoamérica de esta molécula. De repente hay algún país, no lo sé, si en México o en me parece, o en Brasil, no sé sinceramente si hay, pero para la mayor parte de Latinoamérica es el lanzamiento, o sea que no tengo experiencia personal. Por el perfil farmacológico, parecería particularmente indicado, ¿no? Por esta acción antiinflamatoria que hemos mencionado. Perfecto, doctor. A ver si interpreto la siguiente bien. Dice así, los factores inflamatorios encontrados en las enfermedades mencionadas pueden atribuirse a los cambios metabólicos que el estresor causa en el sistema nervioso central y no al revés. ¿Estamos interpretando correctamente estos hallazgos? A ver, ¿se anima a repetirme la pregunta? Porque si la entendí Por supuesto. correctamente... A Se ver, la vuelvo a sí, leer. sí. Los factores inflamatorios encontrados en las enfermedades mencionadas pueden atribuirse a los cambios metabólicos que el estresor causa en el sistema nervioso central y no al revés. ¿Estamos interpretando correctamente estos hallazgos? Yo le diría que más bien sería lo opuesto a eso, a lo que propone la pregunta. Porque los estresores que activan la inflamación humoral periférica son los que llevan esos factores proinflamatorios que están en la sangre, los llevan al cerebro y en el cerebro es que luego tienen las acciones que describimos y que mencionamos. Pero parecería que la dirección es el estrés provoca la activación de la inflamación y de factores proinflamatorios en la periferia y llegan esos factores proinflamatorios en cantidades grandes por distintas vías al sistema nervioso central y traen como consecuencia las cosas que mencionamos, de la atrofia del hipocampo, etcétera, y aumento de factores inflamatorios en las zonas anteriores del cerebro. Más bien parecería que la dirección del trastorno va desde la inflamación hacia la depresión y no a la inversa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Otro colega pregunta, ¿qué riesgo de hiponatremia tiene este fármaco? Es una buena pregunta porque los inhibidores de la recaptación de la serotonina y los duales, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como todos los médicos hemos aprendido por experiencias complicadas,
Este es uno de los factores de riesgo, el de la hiponatremia. En lo que yo he visto de las referencias bibliográficas de este medicamento, no he leído nada, no lo tengo como un factor de riesgo. De todos modos, no lo puedo asegurar, no le sé decir. Muy bien, doctor. Yo tengo entendido que usted en su exposición habló en un momento del trastorno bipolar. Un colega pregunta si podría ser usada la vilosodona para la prevención de crisis depresivas en el trastorno bipolar. En primera instancia, yo diría que en los consensos de los protocolos de tratamiento para el trastorno bipolar, en todas las asociaciones científicas como, no sé, el CANMAL, la Sociedad Mundial de Psiquiatría, la Sociedad de Psiquiatría Biológica Mundial, en primera instancia, el uso de antidepresivos en pacientes con un trastorno bipolar está restringido en lo posible, hay que tratar de evitarlos. Pero en los pacientes que tienen episodios depresivos, cuando están tratados solamente con estabilizadores e igual padecen episodios depresivos, hay que agregar antidepresivos siempre combinados con medicamentos estabilizadores. Los estabilizadores, bueno, que todos conocemos, y los antipsicóticos también sirven porque son estabilizadores, han demostrado su efecto estabilizador. En un paciente bipolar compensado, hay que tratar de no usar antidepresivos si es posible. Y creo que la vilosodona tiene esa misma característica. Si el paciente se lo puede sacar de la depresión y estabilizar sin recurrir y luego retirar el antidepresivo, esa es la conducta clínica más apropiada. Después, la medicina es algo práctico y si hay pacientes que recaen constantemente en las depresiones, bueno, si hay que mantenerlos crónicamente para prevenir la depresión. Todos los que hemos trabajado durante muchos años sabemos que los pacientes bipolares a veces se estabilizan con fármacos que uno no entiende bien cuál es la lógica a nivel del efecto biológico, que son, digamos, en las excepciones, pero que es así. Hay fármacos que uno nunca esperaría que generaran la estabilización y sin embargo lo hace. Tuve una paciente durante muchos años, una colega, que solamente era un trastorno bipolar gravísimo, gravísimo, a pesar de que funcionaba, y se estabilizó solamente con aloperidol. No había forma de sacarle el aloperidol. Y se estabilizaba de las depresiones con aloperidol. Y bueno, eso va en contra de todas las teorías de los mecanismos de acción de los medicamentos, pero es una cosa empírica. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en los pacientes bipolares, en la medida de lo posible, no hay que usar antidepresivos. Y si uno no tiene más remedio que usarlos, para estabilizarlos hay que combinarlos con medicamentos estabilizadores. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias. La próxima pregunta. ¿Cómo cambiar de un antidepresivo ISRS, como la sertralina, por ejemplo, a la vidazolona? La sertralina dentro de los ISRS, como todos los ISRS, provoca síndrome de abstinencia, pero es de los que el síndrome de abstinencia es menos intenso. Y no conviene combinarlos porque no olvidemos que la vilosodona también es un ISRS. Hay que disminuir gradualmente en algunos días la sertralina y después empezar con la vilosodona. Tratar de no superponerlos por el riesgo de provocar un síndrome serotoninérgico. En mi experiencia personal, la sertralina se puede dejar en pocos días sin síndrome de abstinencia. Hay otros medicamentos, yo que sé, la paroxetina, o no es un ISRS, pero la venlafaxina da trabajo dejarlos por el síndrome de abstinencia. Pero bueno, hay que tomarse un tiempo y evitar usar simultáneamente los dos medicamentos por el riesgo de un síndrome serotoninérgico. ¿Y se puede usar en pacientes con insuficiencia renal? Sí, esa es una de las ventajas que tiene, que no hay que ajustar la dosis de acuerdo a la funcionalidad renal. Se puede usar en pacientes con insuficiencia renal y con insuficiencia hepatocítica. ¿Y los marcadores inflamatorios bajan con el tratamiento antidepresivo? En los estudios estos que yo mencionaba, hay un grupo de pacientes que
no tienen enfermedades autoinmunes ni inflamatorias ni reumáticas conocidas con marcadores altos y que mejora y baja la PCR fundamentalmente con el uso de antidepresivos. Ese subgrupo de pacientes con marcadores inflamatorios elevados, sin enfermedades que expliquen ese aumento, que como decía es un aumento leve, baja el PCR con el uso de antidepresivos. Perfecto, doctor. Tenemos la última pregunta para usted. ¿Qué puede decirnos acerca del uso de vilazodona en pacientes con neuropatía diabética? Sinceramente, no tengo una respuesta para eso, porque el uso sería fundamentalmente para tratar, se me ocurre a mí, ¿no?, el aspecto tremendamente doloroso de las neuropatías diabéticas. Y por un lado, desde el punto de vista teórico, tiene un efecto antiinflamatorio mayor que el de otros medicamentos, pero no le puedo contestar si tiene ese efecto analgésico que sí tienen algunos, como la duloxetina, por ejemplo. No le sé contestar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. En nombre de Megalabs, le volvemos a agradecer y le deseamos buenas noches. Sí, muchísimas gracias por la distinción de esta invitación. Gracias.